Y bueno amigos, vamos a comenzar. Recuerda que para tener tu sitio web necesitamos contratar lo que es un hosting y un dominio. El hosting es donde va a estar alojada tu página web, entonces es necesario que tú lo puedas adquirir. Yo te recomiendo este hosting que se llama HostGator. Siéndote muy sincero, tiene muy buenos precios, es bastante económico y es de muy buena calidad. Te lo recomiendo ampliamente. Recuerda que te dejo el enlace en el comentario fijado de descripción de este video para que tú le puedas dar clic, porque vas a tener acceso a un cupón de descuento. Como puedes ver, aquí dice comienza ahora con 40% off. Vamos a darle clic y nos manda a esta página donde estamos viendo los planes, ¿ok? Si tú eres principiante, puedes contratar el plan personal para iniciar. Vamos a darle clic donde dice contratar ahora y aquí vamos a estar escogiendo el tiempo al cual lo vamos a contratar. Si tú vas muy en serio con tu página web para tu empresa o tu negocio, yo te recomiendo que lo contrates a 3 años, ya que te vas a estar ahorrando bastante dinero. Entonces vamos a dejarlo aquí a 3 años y clic a donde dice ir al carrito. Después nos va a sumar ya lo que sería el total y aquí, como puedes ver, nos dice quiero registrar un dominio nuevo. Vamos a seleccionar esto que ya está por defecto y aquí vamos a estar agregando el nombre de nuestro dominio. Recuerda que tenemos un dominio gratis durante el primer año, lo cual está excelente. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre de tu empresa o cualquier otro nombre que tú quieras poner. Ahí, como puedes ver, yo puse fibrit5.com y tenemos que darle clic a esta lupa de color azul para comprobar que ese dominio está disponible. Ahí nos aparece esta palomita y nos dice que el dominio está disponible. Tenemos que darle clic donde dice adicionar dominio, le damos clic y nos aparece esto que dice recursos complementarios, el ID Protect. Eso es muy importante que lo dejemos así como está activado. Recuerda que cuesta esta cantidad, realmente es bastante económico, pero esto va a proteger nuestros datos en internet para que no sean públicos. Entonces es muy importante. Aquí abajito simplemente ya estamos viendo lo que vamos a estar llevando, el ciclo de pago. Aquí también tú lo puedes cambiar si quieres a 3 años o a 1 año, lo puedes hacer sin ningún problema. Y prácticamente ya no vamos a mover nada, sería todo lo que vamos a estar viendo. De nuestro lado derecho, amigos, tenemos este apartado donde nos aparece el cupón que nos están haciendo descuento y nos va a aparecer el total del pedido. Ahí, como puedes ver, sinceramente es un precio bastante económico. Recuerda que si estás en otro país también te va a aparecer en la moneda de tu país. Por último, vamos a darle clic donde dice continuar con la identificación. Aquí pues tenemos que crear una cuenta en HostGator. En dado caso que tú seas un cliente nuevo, simplemente aquí ingresas tu correo y aquí la vuelves a ingresar y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta, ¿ok? Después tenemos que palomear estas dos opciones y clic a donde dice crear una cuenta para que ya te pueda llevar a que tú puedas realizar tu pago. Como puedes ver, en mi caso yo ya inicié sesión y aquí nos aparecen los métodos de pago que maneja HostGator. Tenemos tarjeta de crédito, PayPal, pago en efectivo y transferencia bancaria. Yo te recomiendo tarjeta de crédito y PayPal porque se te activan tus servicios de forma inmediata. Entonces aquí simplemente puedes seleccionar tarjeta de crédito, agregas los datos de tu tarjeta o puedes seleccionar PayPal y ya por último le das clic en este botón amarillo que dice finalizar compra para que se pueda realizar tu pago y te van a estar mandando toda la información a tu correo electrónico para que puedas acceder a tu hosting, etcétera. Entonces, después de que compraste tu hosting y ya tienes tus dominios, vamos a continuar. Lo que sigue es acceder al panel de control de HostGator. Nos vamos a la página principal de HostGator. Aquí hasta la parte de arriba tenemos este icono de persona, ahí te lo enseño con la flecha y le damos clic, nos aparece este botón amarillo que dice accede a tu portal del cliente. Vamos a darle clic en el botón amarillo y nos va a mandar a esta página que estamos viendo aquí, tu correo, tu contraseña y clic en ingresar para acceder al panel de control. Como puedes ver, este es el panel de control de HostGator y aquí a nuestro lado izquierdo tenemos este apartado que dice productos. Vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic nos aparece los productos que hemos comprado. En mi caso yo tengo 2 y vamos a darle clic a este botón que dice cPanel. Ahí te lo enseño con la flecha. En cuanto le damos clic aquí, amigos, nos va a abrir otra ventana. En esta ventana nos va a aparecer esto que estás viendo en pantalla, donde tenemos estos apartados que dice correo electrónico, archivos, bases de datos, dominios, métricas, seguridad y vamos a posicionarnos aquí donde dice software y vamos a darle clic a este apartado que dice WordPress Manager, ¿ok? Vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic se nos abre esta ventana que dice gestión de WordPress. Aquí le tenemos que dar clic en este apartado que dice install a new copy, ¿ok? Vamos a darle clic
y se nos va a abrir otra ventana. En esta ventana tenemos esto que dice formulario de instalación de WordPress, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a seleccionar esto que tenga que decir HTTPS. Como puedes ver tenemos varios, vamos a elegir HTTPS, eliges el dominio que tú compraste, donde dice configuración del sitio, aquí nombre del sitio vas a poner el nombre de tu empresa, descripción del sitio, pues a qué se dedica tu empresa. De nuestro lado derecho tenemos cuenta de administrador, aquí donde dice usuario de administrador tienes que poner un nombre de usuario, puedes poner el que tú quieras, ¿ok? Donde dice contraseña de administrador puedes dejar esta que te asigna el sistema o también puedes poner la que tú quieras, ¿ok? Donde dice email administrador también puedes poner tu correo electrónico. Aquí tenemos esto que dice elegir idioma, vamos a poner el idioma en español en este caso. Y tenemos aquí en nuestro lado derecho este apartado que dice seleccionar plugin, ¿ok? Aquí vamos a estar dejando seleccionado este, como puedes ver dice Really Simple SSL, lo vamos a estar dejando como está, ¿sale? Ya de aquí amigos no tenemos que mover absolutamente nada más, nos vamos hasta la parte de abajo y tenemos este botón azul que dice instalar, vamos a darle clic y ahí como puedes ver se está instalando nuestro WordPress, solo hay que esperar unos minutos, ok, a que termine la instalación. Como puedes ver ya nos aparece este mensaje que dice enhorabuena que ya se ha instalado, ok. A continuación le tenemos que dar clic en esto que dice admin URL, ok. Vamos a darle clic aquí en el segundo porque nos va a mandar a nuestra administración de WordPress. Ahí como puedes ver le dimos clic y se nos va a abrir ya lo que sería la administración de nuestro WordPress. Aquí como puedes ver nos aparece este plugin que nosotros hemos instalado por defecto y aquí nos dice casi listo para migrar a SSL. Tenemos que darle clic simplemente a este botón azul que dice activar SSL, ok. Le damos clic y le damos clic por último donde dice ir al escritorio, nos manda aquí al escritorio. Si quieres tú le puedes dar clic de nuestro lado izquierdo donde dice escritorio, vamos a darle clic y como puedes ver acá nos da ya la bienvenida a WordPress. Ya hemos instalado WordPress, créeme que ya hemos avanzado bastante. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Y bueno amigos, aquí en el menú de la izquierda tenemos este que dice apariencia, ok. Vamos a darle clic a este botón de apariencia, le damos clic y tenemos que darle clic aquí donde dice añadir nuevo. Ahí te lo enseño con la flecha para que no te pierdas. Clic añadir nuevo, después aquí nos aparecen varios temas como puedes ver y tenemos de nuestro lado derecho esto que dice buscar temas, ok. Aquí vamos a escribir la palabra Astra como lo estás viendo en pantalla, ahí se carga la búsqueda solita y tenemos que instalar este tema que estás viendo aquí. De hecho trata de que se pueda ver igual, recuerda que el color es de color morado y pues tiene el nombre de Astra, ok. Nos posicionamos sobre este cuadro y aquí nos aparece este botón que dice instalar, vamos a darle clic, se está instalando, nos va a aparecer esta palomita de instalado y vamos a darle clic en donde dice activar, ok. Ahí se está activando el tema y aquí nos aparece ya este mensaje que dice gracias por instalar Astra, ok. Vamos a darle clic a este botón azul que dice primeros pasos, le damos clic, ahí como puedes ver se está activando, ok. Hay que esperar un ratito y nos va a aparecer, en este caso a mí se me queda la pantalla en negro, no sé por qué, pero si se te queda la pantalla en negro no te preocupes, acá en la parte de arriba, ahí te lo enseño con la flecha, simplemente vamos a estar quitando toda esta parte, ok, y solamente vamos a dejar wp-admin, ok, y vamos a darle enter, ok. Ahí como puedes ver ya nos da la bienvenida a las plantillas de inicio, ok. Y lo que vamos a hacer a continuación amigos es darle clic a este botón de color negro que dice primeros pasos, ok. Cuando le damos clic se nos abre esta ventana, aquí aparece un video, hasta abajo tenemos este botón de color azul, le damos clic, aquí podemos elegir lo que es el editor, yo te recomiendo este de medio que dice Elementor, vamos a darle clic. Y acá ya nos van a aparecer lo que son las plantillas prediseñadas que nosotros podemos modificar a nuestro gusto. Recuerda que aquí tenemos este mensaje de color amarillo que dice Premium. Estas plantillas solamente puedes tener acceso si pagas una cantidad. Entonces, siéndote muy sincero, lo que es Astra tiene plantillas gratis que tienen muy buen diseño y que puedes hacer un sitio web bastante profesional. Entonces vamos a estar escogiendo alguna plantilla que no tenga este apartado que dice Premium. Como puedes ver, aquí tú puedes seguir bajando y hay muchas plantillas que tú puedes seleccionar, ya va a depender prácticamente de qué es tu empresa, si es algún negocio de cafetería, de comida, etcétera, tú aquí lo puedes ir adaptando prácticamente a todo lo que tú quieras. Y bueno amigos, para el ejemplo de este video vamos a estar instalando una plantilla. Para instalar una plantilla aquí en Astra simplemente nos posicionamos sobre la plantilla y le damos clic. Aquí ya de forma rápida nos aparece el diseño y podemos subir el logo de nuestra empresa. Para subir el logo simplemente aquí en el apartado de la izquierda vamos a darle clic donde dice Upload.
le damos clic y nos va a aparecer esto que dice seleccionar archivos. Vamos a darle clic y aquí tenemos que seleccionar el logo desde nuestra computadora. Entonces aquí voy a estar seleccionando este de agencia, vamos a darle doble clic y ahí se está cargando. Ok, esperamos a que se cargue. Luego acá vamos a darle clic del lado derecho donde dice seleccionar y ahí, como puedes ver, ya tenemos el logo prácticamente de nuestra empresa. Si tú lo quieres hacer más grande, simplemente tienes esta opción del logo widget. Aquí, si tú vas poniendo este parámetro más grande, el logo se va haciendo un poco más grande. Ok, entonces ahí ya sería cuestión tuya. En este caso lo voy a estar dejando en 160 píxeles y vamos a darle clic en continuar. Aquí, como puedes ver, también podemos checar lo que serían los colores. Tú puedes cambiarlos igual. Por ejemplo, si yo quiero que sea morado, ahí como puedes ver ya se cambió a morado. Si yo quiero que sea rojo, rosado, también si quiero que sea de color azul, etcétera. Ok, entonces en este caso yo lo voy a estar cambiando a este azul un poquito más fuerte. Ok, y aquí también puedes cambiar lo que son las letras. Ok, por último, clic hasta abajo donde dice continuar. Aquí nos aparece esto, no vamos a mover nada y vamos a darle clic en el botón azul. Y ahí, como puedes ver, ya se está creando el sitio web. Vamos a esperar unos minutos, realmente no tarda mucho. Listo, amigos, aquí nos aparece ya el mensaje que dice congratulations. Vamos a darle clic donde dice ver sitio web y, como puedes ver, ya nos carga lo que sería nuestro sitio web prácticamente ya en nuestro hosting y en nuestro dominio. Como puedes darte cuenta, sinceramente tiene un excelente diseño. Ok, entonces aquí, como te puedes dar cuenta, ya nosotros lo único que tenemos que hacer es comenzar a modificar lo que son las imágenes, también el texto, etcétera. Pero como puedes ver, ya tienes un diseño bastante profesional. Ahora, para comenzar a modificar todo este apartado, acá en la parte de arriba tenemos esto que dice editar con Elementor. Simplemente le damos clic allí. Ahorita se va a estar cargando lo que es el editor. Y como puedes ver, aquí yo ya puedo comenzar a modificar el sitio web. Si yo quiero modificar este texto que aparece en color blanco y le quiero poner, por ejemplo, bienvenido. Como puedes ver, ahí ya le puse bienvenido a nuestra agencia de viajes. Y así, de forma tan rápida y tan sencilla, yo puedo comenzar a modificar el texto. Igual, por ejemplo, este botón, si yo lo quiero modificar, simplemente doy clic aquí a este botoncito de aquí. En el apartado de la izquierda, ahí te lo enseño con la flecha, yo tengo esto que dice texto. Ok, aquí simplemente yo puedo poner el texto que yo quiera. Como puedes ver, ahí puse ver destinos y ya me aparece aquí igual en español. Así de fácil y así de sencillo. Para guardar los cambios, simplemente igual hasta acá, hasta la parte de abajo, ahí te lo estoy enseñando con la flecha, tenemos este botón verde que dice actualizar. Ok, tenemos que darle clic aquí para que ya se puedan guardar los cambios. Ok, entonces, amigos, así tú puedes ir modificando toda la página. Igual aquí, si tú quieres modificar este texto que está en negro, simplemente ahí puedes escribir cualquier cosa y clic acá en el botón que dice actualizar, y ya con esto de forma fácil y rápida. También las imágenes, si yo quisiera poner otra imagen, por ejemplo esta, simplemente, como puedes ver aquí de mi lado izquierdo, también puedo yo cambiar la imagen. Ahí, si yo le doy un clic, me va a aparecer para que yo pueda poner cualquier otra imagen. Ok, entonces así de fácil y así de sencillo, amigos, tú puedes hacer cualquier página web, y lo más importante es adaptarla a tu empresa o a tu negocio y te puedas ahorrar bastante dinero. También, amigos, por ejemplo, si tú quieres cambiar lo que es el menú, que como puedes ver ahí aparece en inglés, para cambiar el menú, simplemente aquí en el apartado que tenemos en la parte de arriba, tenemos esto que dice mi blog. Ok, si yo aquí me posiciono sobre mi blog, tengo esto que dice escritorio, vamos a darle clic y acá nos vamos al apartado que dice apariencia. Aquí en este submenú vamos a elegir menús, le damos clic y en cuanto le damos clic, aquí como puedes ver dice elige el menú que quieres editar. Ok, aquí es muy importante siempre elegir este que diga entre paréntesis menú principal. Ok, vamos a seleccionarlo y clic en donde dice seleccionar. Ok, ahí como puedes ver ya hemos seleccionado el menú principal que aparece en nuestra web, y aquí simplemente, como puedes ver, dice home. Si yo le doy clic a esta flechita, se me va a abrir este menú y va a decir etiqueta de navegación. Entonces aquí yo le puedo poner, por ejemplo, inicio, y de forma rápida y sencilla ya he cambiado al español ese menú. Por último, para guardar los cambios, simplemente de mi lado derecho tengo este botón que dice guardar menú. Le voy a dar clic y en cuanto yo le doy clic, ya si quiero me puedo ir acá donde dice mi blog, visitar el sitio, y como te puedes dar cuenta ya aparece en español este menú que hemos modificado y ya dice inicio. Así de forma fácil y de sencilla tú puedes modificar también el menú. Por último, te voy a estar enseñando cómo modificar este botón que dice reservation, que está en inglés, tú lo puedes cambiar al español. Simplemente igual en el apartado de arriba tenemos este apartado que dice personalizar, ahí te lo enseño con la flecha, le damos clic
y en cuanto le damos clic allí se está cargando todos los parámetros de nuestro sitio. Recuerda que también desde este apartado de personalizar tú puedes cambiar absolutamente todo el sitio, también los colores, la letra, la estructura, etcétera. Ok, entonces para cambiar el botón de reservation simplemente me posiciono sobre el botón y como puedes ver me aparece un lápiz de color azul. Le tengo que dar clic a ese lápiz y en cuanto yo le doy clic, de mi lado izquierdo me aparece esto que dice texto y como puedes ver aquí tengo ya el botón que dice reservation y simplemente ya lo puedo poner en español. Vamos a poner reservar. Ahí como puedes ver ya lo puse a reservar. Igual si quieres agregar un enlace lo puedes hacer acá en la parte de abajo. Y ya por último, para que se puedan guardar los cambios, tenemos que darle clic a este botón que está en la parte de arriba. Ahí te lo enseño con la flecha que dice publicar. Ok, vamos a darle clic en publicar y listo amigos, ya hemos cambiado ese botón al español. Simplemente para verlo vamos a tachar esto de aquí para que nosotros ya podamos ver la página web. Entonces como puedes ver aquí está la página web y ya tenemos el botón en español que dice reservar. Lo que yo quiero enseñarte y quiero comentarte es que si tú aprendes a modificar así como yo te lo estoy enseñando, prácticamente puedes hacer cualquier página web, ya sea de tu negocio, de tu empresa, incluso para otras personas, ya que como puedes ver es muy fácil y muy sencillo y te aseguro que te puedes ahorrar bastante dinero porque un sitio web te lo pueden estar cobrando en $500, $1000 y pues con esta estrategia puedes crearte tus propias páginas web con un diseño bastante profesional. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.